Hola, ¿qué tal amigos de Medios and Business? Te saluda Laura López y estoy transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estoy aquí con el autor Javier, Gustavo Javier. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias. Aquí estamos listos para echar una pequeña plática sobre el proyecto y sobre lo que es la saga. Excelente. Su nombre completo es Gustavo Javier Hernández de la Peña, pero su nombre artístico es Gustavo Kraft. ¿Cómo aparece ese seudónimo? Cuéntanos. Sí, ese seudónimo se origina, pues, desde que empecé a leer la literatura, inglesa o anglosajón, me encantaba mucho, el material que escribía Howard Phillips Lovecraft, un escritor de a partir del año 1800 a 1900, originador del terror cósmico, y es el autor de, bueno, mucha gente lo conoce ya por su trilogía que se llama La llamada de Cthulhu, que en inglés es The Call of the Cthulhu, y inclusive el propio productor mexicano jalisciense Guillermo del Toro, pues está también fascinado del trabajo de este escritor, y a mí Ujú. como en lo personal me encanta la fantasía y el género del horror. Pues, cuando llegó a mí este autor que fue a partir de los 20 años, yo ahorita tengo 35 a los 20, hace 15 años, como que me gustó mucho ese seudónimo de Kraft, bueno, lo que es su apellido, entonces dije, se oye bien Gustavo Kraft, y de ahí se quedó el Oye, seudónimo. qué padre. Eres de Puebla Sí, y escribiste la saga de la batalla de todos los pueblos. sí, el nombre, bueno, tiene un nombre un poco complejo, es Arrey, el planeta de la guerra, pero tiene una secuela, ¿no? Que es la batalla de todos los pueblos, y el último es el retorno del gran rey y la confrontación de los monarcas. Ok. ¿Hace cuánto iniciaste a escribir este libro? Bueno, este proyecto inició a partir de mis 18 años. En ese entonces yo estaba cursando la ingeniería, estaba estudiando una carrera de ingeniería que es ingeniería gráfica, y en lugar de ponerme a hacer mis proyectos, que eran protestas así de planos y perspectivas, todo eso cuando estaba en la computadora, escuchaba mucho una canción que se llama The Conquest of Paradise 1948. Es un clásico en la música de la sinfonía orquestal de Europa, no recuerdo el país, pero me encanta mucho esa canción, es como de batalla épica y todo eso. Entonces, en lugar de ponerme a concentrar en hacerlo de mis proyectos de la universidad, empezaba a imaginarme cosas, ¿no? Personajes, seres y cosas así, y dejaba de lado un poquito eso de la ingeniería y me ponía a hacer bocetos literarios, que eran pequeñas crónicas de Mm. ideas. Pero así empezó el proyecto. Ya cuando fue madurando fue cuando, como todos, vamos creciendo, nuestro pensamiento se va ordenando más, y ahí cuando fue a partir de los 24 años, me había ya salido yo de la ingeniería y me había ya orientado hacia las letras. Yo soy ingresado del Colegio de Filosofía y Letras de la Benemérita. Ya la filosofía, pues te hace madurar tus ideas en todos los aspectos, desde lo artístico, que es lo estético, hasta lo concreto, que es lo metafísico, la estructura de la realidad, como lo diría Marx. Un filósofo ya ordena bien sus ideas y todas estas cuestiones. Entonces dije, vamos ahora sí a tomar el proyecto de la saga, pero no solo como ideas de un niño, ¿no? De un niño fantasioso que tipo Harry Potter, ¿no? Que son puras ideas fantasiosas de esta escritora. Dije, vamos a tomar una historia que sea fantasía, pero a la vez como una protesta hacia la realidad. Entonces, ya empecé a leer mucha historia, y con amigos que conocí en la universidad, de antropología, de historia, de sociología, me fui llenando de muchas ideas. También estudié un poco la teología, un poco lo que es la demología. Son ramas que estudian el percance de los seres extraterrenales, como son los ángeles, los demonios, inclusive el fundamento de lo que es Dios. Entonces, todas esas ideas las fui ordenando hasta que empecé a hacer el boceto de una literatura ya concreta, que en este caso el primer libro se llama Arri, del planeta de la guerra, y fue como una combinación de hechos históricos, pero conducidos hacia la fantasía. Me basé mucho en los libros de Herodoto, que es padre de la historia en Grecia. Se le considera el padre porque los verdaderos fundadores fueron los recolatinos, y ya empecé a estructurar las batallas más
más importantes de nuestra cultura, o sea, se llama cultura universal porque todos pertenecemos al linaje del ser humano, ¿no? Somos todos seres humanos, entonces las batallas que más han sobresalido en el antiguo mundo, que fueron las batallas de Kadesh, que se liberó de los hititas contra los egipcios, la batalla del Peloponeso de Maratón, que la libraron los persas contra los griegos, también las famosas batallas que libró el Imperio Romano, que se llaman como las batallas púnicas, que fueron grandes campañas que se hicieron en la milicia antigua, es donde ya empieza a nacer la estrategia de los militares. No olvidemos que el gran militar en Roma fue Augusto. Toda esta connotativa, todas esas cosas pues, están planteadas en Array, pero en una forma fantasiosa, porque al final de toda mi saga, son 5 libros, 2 todavía no he concluido, al final de toda mi saga es una como protesta filosófica, porque mucha gente piensa que solo es literatura y muchos piensan que es fantasía, pero al final trato de hacer filosofía, que fue lo que estudié. La filosofía es una protesta a reivindicar y estructurar el pensamiento, decir dónde queda la realidad. Entonces, mi propuesta un poco platónica en cierto punto, porque Platón era un individuo que decía que había dos mundos, ¿no? El ideal y el material. Entonces yo acá mi protesta es dónde queda entonces la realidad del ser humano cuando el género humano ya no exista, porque puede pasar en algún determinado momento en que nos exterminemos, sea por una cuestión natural o por una cuestión artificial, una guerra que hagamos, o algo que nos pase con esto de la pandemia, nos hizo recapacitar muchas cosas. Entonces mi idea en mi saga es, y después de que ya no exista el hombre, ¿qué? O sea, ¿dónde queda todos nuestros hechos, toda nuestra cultura, todo nuestro lenguaje? ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde queda su esencia en el cosmos? Entonces, de ahí nace Arre, que, Excelente, que es como decir, nuestra realidad en sí es fantasía. Es claro. fantasía. Oye, Gustavo, pero bueno, ahorita ya tienes tres libros escritos de la saga. Sí, ya. Ajá. ¿A quién está dirigido? Eh, ¿Qué tipo de personas lo han estado leyendo? ¿Lo han estado ya. comprando? Sí, pues ahora sí, como quien dice, es una saga que está dirigida a todo el público en general. Tengo una página que al final les voy a pasar el link, todo eso, está en Facebook. Ya tengo 1,400 seguidores y veo cómo son sus comentarios. La página me da una, Visión. ajá, para ver cuántas personas me siguen, qué edades y así, ¿no? Y por lo que vi, son de más jóvenes, me están siguiendo de 18 a 27, es el público estándar. Y por lo que veo de la página ya aminora con la gente más adulta. Los que me siguen muy poquito son ya gente de 40 a 55, ya aminora. Oye, Gustavo, ¿y qué es lo que piensa la gente? ¿Qué te escribe? ¿Qué te dicen? ¿Les gusta? ¿Cómo se complementan esos comentarios? Oh, sí, pues hay personas lectores que me dicen que pues no se les viene a la idea de todo lo que hablo que tenga que ver con la historia, ¿no? Ellos piensan que todo viene de mí, de mi creatividad, pero a los lectores más cercanos, yo sí les he podido explicar cada párrafo o bien cada capítulo qué significa, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí en Puebla varios, bueno, yo soy maestro y varios exalumnos ya han tenido un montón mi obra y ellos son los que más se han picado a leerla, pero sí me escriben mucho, ¿no? Estos exalumnos y me dicen, profe, es que yo tengo una duda de tal personaje, tengo una duda, porque también invento idiomas en mis personajes, invento lenguajes, o bien dicho, metalenguajes diferentes, ¿no? Justo como lo hizo el trabajo en su momento también J.R. Tolkien, otro escritor inglés que admiro bastante, autor de The Lord of the Rings, que es la famosa saga épica que ya salió hace años dirigida por este director escocés, no mal recuerdo, Peter Jackson, que produjo toda la saga, ¿no? Hasta El Hobbit es la última que ha salido de las películas de este director, basadas en el libro. Entonces, los idiomas que yo allí invento, pues son semblanzas del idioma original de aquellas culturas que yo estoy remarcando. Por ejemplo, yo manejo mucho culturas antiguas y hago mis superimperios porque las combino. Por ejemplo, para que más o menos tengan una idea, ¿no? El imperio de los dorconianos es el imperio maligno, ¿no? Es el imperio de las razas malas porque quieren conquistar de más de lo que ya tienen. Pero ahí hay una combinación de culturas. Los dorconianos es como si combinaras el imperio de los persas con el imperio de los
romanos, por eso deriva la palabra dorconiano, de romano, y con otro imperio que es de los mongoles. ¿Por qué fusionó estos tres imperios? Porque estos tres imperios, según la historia, cuando tú te pones a investigar, se ha dado cuenta que estos tres imperios quisieron siempre tener más de lo que ya tenían. Eran imperios que ambicionaban más allá del poder. Por ejemplo, los persas fueron fundados por Ciro. Y Ciro dijo, cuando fundo Persia es para tener libertad ante los medos, porque este cuate era mitad medo, mitad persa. Y los persas eran esclavos de los medos. Entonces, por lo que hizo el imperio persa fue para la liberación. Pero ya después, cuando llega su descendencia, que se conoce más este rey que se llamó Darío, este tipo estaba loco, igual que su hijo Jerjes, pues esos cuates querían conquistar más de lo que ya tenía Persia, entonces se lanzaron contra las campañas contra los griegos, contra los macedonios y así, ¿no? Todo este holocausto de guerra. Entonces, estos tres imperios tienen una relación, siempre era ambición. Los romanos fueron muy ambiciosos, los mongoles ni se diga, que hasta inclusive querían derrocar a las dinastías chinas, inclusive también tuvieron guerras muy fuertes contra los primeros rusos, no eran rusos, no me acuerdo ahorita el seudónimo que tenía esas tribus, que eran de las estepas, y también los persas, ¿no? Todos estaban muy poseídos por el deseo de más. Aunque claro, también vienen culturas de Mesoamérica. También nombro a los aztecas, o bien conocidos como mexicas, pero ellos no los fusioné con ese imperio negativo, por así decirlo, porque la verdadera historia de nuestros pueblos prehispánicos no es como nos ponen los españoles, que éramos, bueno, indígenas desquiciados, que hacíamos sacrificios, todo eso. Cuando te pones a investigar bien la historia en México, habían varios tipos de bifurcación de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, los olmecas era una cultura pacifista. Los mayas se dividían en ciertas etnias. Eran los guerrilleros por un lado y los pacifistas por el otro. Inclusive solo nos basta observar que cuando vamos nosotros a visitar ciertos pueblos o así donde están las ruinas, nunca vemos murallas, cosa que vemos en Europa. Si tú viajas a Europa, pues ves que todas las ciudades están amuralladas, porque se supone que en esas partes había muchas guerras, y es donde te empiezas a dar cuenta que nosotros no éramos guerrilleros. Sí habían ciertas murallas, pero en pocos territorios. Por ejemplo, en los tlaxcaltecas, pues eran un pueblo combatiente, había murallas. Con los chulutecas también había murallas, porque también era un pueblo guerrillero, pues estaban de vecinos con los mexicas, que esos sí estaban locos. Pero la mayoría de los pueblos prehispánicos no eran guerrilleros. Es por eso que los mexicas dominaban a todas las etnias, ¿no? Porque ellos eran los únicos guerrilleros, y con los quienes hacían la guerra eran con los tlaxcaltecas y con los chulutecas. De ahí viene la batalla de las mil rosas o mil flores. No recuerdo bien cómo se llama el seudónimo de esa guerra que hubo aquí en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Inclusive cuando llegan los españoles nos agarran debilitados, porque ya había muchos disturbios políticos en lo que se conoce con la Gran Tenochtitlan. También Claro. esos pueblos también vienen en la novela, solo que no los tomo como pueblos maquiavélicos de que querían ambicionar más poder, porque no lo fue así. Solamente los mexicas sí querían tener un gobierno total en lo que se conocía en Mesoamérica. Claro. Oye, Gustavo, pues qué interesante todo eso que pueden encontrar en esta saga. Así que felicidades, porque aparte también, pues tu libro ya se va a ir a Alemania. ¿Cómo te Sí. sientes? Pues feliz, contentón, de que pues ya vamos a tener un pequeño espacio allá, y ahorita en la reunión que se va a tener el 23 también va a estar buena o importante con las personas que se lleguen a reunir, y así siento pues sí alegría, pero yo sigo igual con los proyectos, ¿no? Ahorita el primer paso fue de llevarlo a la feria de Frankfurt, y el Sí, va a siguiente paso, ser todo ajá, un éxito, vas a ver. y el siguiente paso, pues me gustaría que llegara a una serie, así que de hecho en redes ando buscando producción en Netflix para que se haga una serie, así como es el Juegos de Tron o Game of Thrones, pues también digo, también mi historia merece, de hecho inclusive merece más un lugar que Game of Thrones, porque Game of Thrones no tiene tanto conocimiento en base a lo histórico, ¿sabe? Es más fantasía. Yo creo que eso es bien importante, lo que acabas de mencionar, todo lo que nos hablas de las culturas, cuántas personas pues no vivimos esa época, ¿verdad? Pero los libros ahí está.
está plasmado. Entonces, eso es bien importante que tú, como escritor, obviamente primero fuiste lector Ah, sí. y estuviste investigando, te apasionaste con esos temas y ahora lo estás transmitiendo en tu saga. Sí, de hecho, para haber podido lograr escribir esta saga, tuve que leer de antemano toda la... como me gusta mucho lo medieval, lo gótico y lo antiguo, tuve que leer mucho toda la saga, todos los libros, inclusive de Tolkien, el que le mencioné, el autor del Hobbit, para ver cómo se puede construir un universo, ¿no? Porque no es fácil redactar algo tan macro. Y después de ahí tuve que leer otros escritores ya más contemporáneos, como Christopher Paloni, que ya es un escritor más moderno, que escribió la saga de Eragon, El jinete del dragón. También tuve que leer me chuté unos libros de Harry Potter, pero nada, fueron unos dos de Rowling. Y bueno, para darme ideas, ¿no? Claro, claro, siempre yo creo que hay que aprender y hay que seguir innovando. Ya ves que podemos aprender, pero nosotros, cada uno de nosotros mejora la escritura, mejora la Claro. visión Sí, sobre exacto, es lo para que nosotros queremos leer. tener Ujú. un poquito más como de léxico. Sí, claro. Gustavo, pues muchísimas gracias por esa entrevista, un placer. Pronto te vemos aquí en Monterrey, en la rueda de prensa, si Dios quiere. ¿Y dónde te pueden encontrar? Sí, mire, me pueden encontrar a través de las redes, como por ejemplo es el Facebook, que bueno, me pueden encontrar como Gustavo Craft HP. En Instagram estoy como Javier de la Peña y en TikTok también estoy, pero no me acuerdo cómo me registré en TikTok porque subo ya también cortometrajes de mi saga. Yo mismo estoy ilustrando mis muñecos. Bueno, yo diseño mis personajes, Ok, también diseño qué gráfico lindo. Ujú. y ya, y bueno, es eso. Ah, y la página la puedes encontrar en Google, o sea, tú googleas, pones a Rey del Planeta de la Guerra o lo pones en inglés, bueno, lo estoy haciendo la página más en inglés para alcanzar más gente, ves que el inglés es el idioma universal, entonces puedes poner en el buscador de Google Array the Planets of War y te va a aparecer ahí luego la página y ya vas a ver cuántos seguidores hay y te puedes sumar al contenido dándole like o seguimiento. Perfecto, Gustavo. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto. Me Bueno, despido de todos ustedes. Recuerden, yo soy Laura López y estuve con Gustavo Javier, con Gustavo Kraft, ¿verdad? Para todo el mundo. Hasta la primeramente. próxima. Gracias. Bye. Bye.